Bueno, ahora vamos al análisis de los nombramientos para el próximo gabinete, como lo hemos hecho los pasados dos viernes. Le agradezco mucho al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac, que me acompañe nuevamente para ello en el programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre agradecido con tomar la invitación y muy buenos días. Bueno, pues ya van, en cuanto a secretarías de Estado, van 15 de 20 nombramientos, todavía faltan 5. ¿Qué es lo que podemos decir como balance de los nombramientos de colaboradores que ha hecho Claudia Sheinbaum? Yo creo que lo que ha tratado de hacer es establecer un modelo entre lo académico, entre lo político y entre los leales a ella. Y es que necesita gente que le sea completamente leal en el sentido de cómo va a llevar a cabo su gobierno, o cuando menos yo plantearía el primer tercio de su gobierno. Es decir, el primer año, el segundo año debe de ella definir con mucha claridad qué es lo que pretende para llevar a cabo el proyecto que ella planteó como candidata, lo que ha planteado su propio partido político que la postuló, y cómo va a ser entonces el siguiente derrotero de lo que va a hacer el resto de su administración, tomando en cuenta tanto las cuestiones internas como también las externas, y que esto le permita llegar a la mitad de su gobierno con la posibilidad de refrendar el control de las dos, sobre todo de la Cámara Baja, Ujú. y tener ya el control del resto de las gobernaturas que faltan, que todavía están en manos de la oposición. Doctor, ¿qué pesa más en estos nombramientos, estas tres tandas de nombramientos que ha habido hasta ahora? ¿Qué pesa más, la especialidad o la lealtad? Yo creo que está más la lealtad, Ujú. y yo creo que es un elemento que debe de estar siempre presente en cualquier presidente o presidenta que llega a la presidencia de la República. Es decir, yo puedo tener a lo mejor a la gente muy leal, pero también tengo que tener a la gente muy capaz, pero el asunto es aquí, dadas las condiciones en cómo se ha ido presentando la figura de Claudio Sheinbaum, que emerge prácticamente de la nada, de ser una alcaldesa, luego parte de la estructura gubernamental a través de la jefatura de gobierno, y de que además tiene una razón de haber sido lideresa de un grupo estudiantil dentro de la universidad que no necesariamente coincidía en su momento con los postulados de la propia UNAM y del gobierno. Todo eso la tiene que ella ir llevando de tal manera de cómo cubrirme, y en ese sentido es la lealtad. Tiene que tener la lealtad con si me lo permites, con un buque de academia que le permita a ella poder navegar esas aguas en donde se está perfilando una nueva clase política que está quitando a todos aquellos que hasta hace unos 2 años podríamos decir que eran los tradicionales políticos. Hoy hablamos de nuevos nombres, como Harfuch, por ejemplo, Ujú. o la propia Rosa Isela, o ¿quién te gusta? El secretario de Salud. Cada uno de ellos son nuevos nombres, nuevas figuras que se van a convertir no solamente en la parte administrativa, sino también en referentes políticos en sus respectivas áreas de asignación, y eso va a ser muy importante. Ahora, comentaba yo en el inicio del programa que repiten como secretarios de Estado 5, ya sea en la misma posición o en una posición diferente. Esos 5, ¿con quién estará su lealtad? ¿Con el presidente López Obrador o con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? Debe de estar con la presidenta, pero está en su ánimo quién nos puso en primera ocasión en esos respectivos encargos, Ujú. y con quién políticamente han transitado hacia donde están ahorita. Y es decir, su ánimo, su pertenencia de su fidelidad política y la cuestión filial está con Andrés Manuel López Obrador, no Ujú. necesariamente con Claudia. Claudia, vamos a poner las palabras de ellos, es compañera de este proyecto político, pero Ujú. no necesariamente la lealtad hacia ella. Ujú. Eso es interesante también. Sí, porque digamos, si contamos la historia de estos 5 funcionarios, pues está íntimamente ligada al hoy presidente de la República. Así es, por supuesto. Y pensemos, por ejemplo, en Rosa Isela. Ujú. Es fundamental ella que esté en gobernación, claro que sí. Tiene que tejer adecuadamente esa transición de lo que te comentaba entre
entre la perspectiva de lo que fue el manejo de 6 años de López Obrador y de lo que debe de ser ahora con Claudia Sheinbaum. Es decir, ella tiene que tejer muy finamente esa transición política con todos los actores políticos. Pero lo más curioso es que no necesariamente con la oposición completamente está minada y además con problemas al interior durísimos. Aquí la transición es entre la propia Morena, es decir, cómo hacer los ajustes para que no haya pleitos, no haya confrontaciones y se mantenga tersa esa relación al interior y unos exabruptos precisamente con la rigidez con la que se quiso imponer Fernández Noroña para mantener el liderazgo en su persona de la Cámara de Senadores, aun cuando él no fuera parte de Morena, dijo, sí, pero a mí me tienen que cumplir porque yo soy parte de un proyecto de nación en el cual a mí me prometieron esta situación y ya vimos que no cumplieron, entonces eso es parte de la situación. Me quedan unos segundos en este bloque, doctor, y quisiera pedirte que te quedaras para que analicemos un poco más, pero al hacer un cierre de lo que hemos platicado hasta ahora, también pues son importantes las ausencias, ¿no? De quienes se habló que podrían eventualmente estar en el gabinete y no están. Sí, todo eso. Y en este caso, aquí hay importantes figuras que debieron de haber estado, por ejemplo, pensemos en cómo establecer a estos personajes que ya no están y que son aquellos que buscaron estar ahí al lado de ella. Y ahorita se me fueron algunos de los nombres. Pues lo recordamos si quieres en el próximo bloque. Vamos a una pausa y volvemos para seguir platicando con el doctor Arturo Ponce Urquiza. Ya volvemos. Estamos conversando con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y la Universidad de Anáhuac, sobre los nombramientos que ha venido haciendo Claudia Sheinbaum como colaboradores para el próximo gabinete. Doctor, bueno, comentábamos que pues hay sin duda ausencias, personas que se mencionó que podrían estar en el gabinete y no han aparecido, y digo no han aparecido porque todavía faltan 5 posiciones. No sé a cuántos, digamos, políticos les interesará la Secretaría de Turismo. Bueno, a lo mejor sí, porque finalmente es una Secretaría de Estado, o la Secretaría de Cultura. Sedena y Marina se cuecen aparte, pero también está la Secretaría del Trabajo. ¿Crees que todavía hay ahí espacio para algunos de los ausentes? Mira, la actual secretaria de Gobernación podría estar precisamente en la cuestión del control laboral en la Secretaría del Trabajo. Donde ya estuvo. Y esa podías y regresar ahí, ¿sí? Regresar a esa posición. Torruco, de alguna manera, ni para bien ni para mal, o sea, se puede mantener en esa misma posición, pero habría que ver quién sí pudiera buscar una cuestión que es muy importante. México, en la anterior administración con el presidente Enrique Peña Nieto, logró tener una ubicación muy interesante en cuanto a de turismo internacional, el número es más o menos, si no me acuerdo. Y eso fue A ver, creo que estamos teniendo problemas, Arturo, con la comunicación. Vamos a tratar de establecer un mejor enlace para escuchar bien lo que nos está diciendo el doctor Ponce Urquiza. Bueno, nos decía que probablemente pudiera regresar Luisa María Alcalde a la Secretaría del Trabajo, a lo mejor Miguel Torruco quedarse en turismo, aunque él dijo que se retiraba. Pero me estaba diciendo el doctor Ponce Urquiza que pues esa Secretaría de Turismo, por la cantidad de recursos que trae el turismo a nuestro país a través del turismo internacional, pues sí es una posición muy importante. Arturo. Así es. Y de hecho, perdón que se haya ahí cortado un poco la comunicación, en efecto, esa es una posición importantísima. Y ahora que estamos en este proceso de recuperación económica que se viene importante, vamos por todos los cambios estructurales ya pasada la pandemia y ya con años de estabilización, México tiene que recuperar esa posición que es fundamental. Y esa es una de las perspectivas que tiene que tomar este nuevo gobierno. Entender que no solamente está basada la economía mexicana en cuestiones petroleras, en cuestiones, vamos a decir, de la economía básica, sino que también tiene que estar basada en economía de este estilo que es el turismo. Y eso es fundamental, porque cuántos litorales tenemos, cuántas ciudades de playa tenemos,
cuánta condición ya de personas debidamente bien entrenadas, bien capacitadas en materia turística tenemos a lo largo y ancho, tanto en el Golfo como en el Caribe, como en el Pacífico, y eso es fundamental. Esa es una secretaría estratégica para el desarrollo del país, y más pensando ahorita que si estamos buscando tener una mejor condición de acercamiento con Estados Unidos para la próxima administración, el turismo estadounidense es una derrama importantísima, como también lo es el turismo canadiense, pero no dejemos de lado el turismo que viene de Europa, el turismo que cada vez es más presente asiático, y el que pudiéramos traer de países del Golfo Pérsico, que también es fundamental. Entonces, por lo tanto, esa es una secretaría que pareciera que casi nadie quiere tocar, que casi se desdeña prácticamente, Claro, pero no, realmente es una secretaría que deja una derrama importantísima para el desarrollo del país. Exacto. Arturo, en el tiempo que nos queda, quisiera preguntarte pues sobre la posibilidad de que se restablezca algún tipo de contacto con la oposición. El presidente López Obrador no lo ha tenido. De hecho, ninguno de sus secretarios de Estado, ni la primera secretaria de Estado, ninguno de los tres ha tenido se ha sentado con los líderes de la oposición. ¿Crees que este tipo de diálogo pueda regresar? Debe de ser, debe de permanecer ese diálogo. Es más, se tiene que recuperar, y esa es una tarea que tiene Rosa Isela. Debe de buscar ese contacto, insisto, por más mínimo que sea la oposición en este país. Todos somos mexicanos y todos tenemos que buscar el desarrollo de la nación. Y si no hay congruencia política en establecer los contactos para sacar adelante N cantidad de leyes, N cantidad de reglamentos para que funcione adecuadamente el Estado mexicano en los próximos 6 años, entonces estamos diciendo que no hay voluntad política y es la imposición de un modelo político para llevar a cabo su propia voluntad de cómo debe de ser el México de los próximos años. Porque prácticamente no lo necesitan, ¿no? Si se quedan con esa supermayoría que se prevé, pues realmente no necesitarán casi ningún voto de la oposición para sacar adelante sus reformas. Entonces, mi pregunta es si eso se va a traducir en pues más desconexión respecto de los encuentros que el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación pueda tener con los líderes partidistas. Tienes toda la razón. El asunto es que aquí se necesita buscar ese diálogo, se requiere y lo necesita precisamente Sheinbaum para poder demostrar que es una presidenta que sí busca la concordia y la unidad nacional. Eso es lo que se debe de hacer, pero también se ha empezado a dar pequeños guiños de que no necesariamente está en el ánimo de ella. Sí. Por eso yo te decía al principio de estos minutos que me das el favor de estar contigo y con tu audiencia, y es el hecho de que ella tiene que demostrar en el primer año o incluso hasta en el segundo año que está en ese ánimo de reconstruir la forma de entender la cuarta T, de ver cómo debe de ser este nuevo modelo que quieren implantar de proyecto de nación. Bueno, en los segundos que nos quedan, ¿algún comentario para el tema de la cultura? Porque sabemos que Sedena y Marina se cuecen aparte y se puede entender por qué pospongan esa decisión, pero ¿dejar la Secretaría de Cultura hasta el final manda algún mensaje? Sí está mandando un mensaje que no se están poniendo de acuerdo exactamente cómo quieren identificar la cuestión de la cultura. Creo que priorizaron la parte económica y la parte política, pero tampoco están identificando que México es un país con una riqueza impresionante en todo sentido y que debe de demostrarse que México tiene clarísimo que su proyección como Estado hacia el interior y hacia el exterior, su cultura es una cultura fuerte y que debe de ser llevada muy bien a cabo con proyectos sectoriales muy bien establecidos para lo que va a ser esta administración. Arturo, perdón, en 30 segundos, ¿tú crees que en estos nombramientos ha habido algo de negociación entre el gobierno saliente y el entrante, entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum? Claro que sí. El caso del nuevo secretario de Educación, el caso de la nueva secretaria de Gobernación, son el ejemplo claro de esa negociación para tratar de reubicar esa condición de esa transición tersa, pero al mismo tiempo firme, porque el presidente sigue demostrando una fortaleza impresionante a diferencia de sus homólogos de anteriores sexenios. Pues Arturo, agradecido contigo nuevamente de que hayas estado en el programa y pues a ver si nos echamos la última tanda, hacemos el balance de la última tanda y del gabinete de forma global. Muchas gracias.
No, al contrario, siempre agradecido contigo. Gracias. El doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo, catedrático de la UNAM y la Universidad